mucha gente se narra de forma coherente toda la vida. Así haya habido una cantidad de cambios y transformaciones, se narra como si su vida fuera perfectamente coherente. Sus decisiones, su nacimiento, etc. Y me refiero a coherencia en esta ausencia de la reflexión de que los tiempos lo cambian a uno, las ideas lo cambian a uno, la experiencia vital propia lo cambia. ¿Cuáles han sido los parteaguas o un parteaguas que usted recuerde de ese primer Alejandro joven humanista que se cuestiona la ingeniería? Primero, Jairo, yo he tenido una visión distinta, no de la coherencia, aunque sé que todos tenemos un relato de nuestra propia vida, y ese relato es importante como la vida misma, o muchas veces casi tan importante como la vida misma. Hace poquito leí una frase bonita de un escritor de ciencia ficción estadounidense que se llama Ted Chiang, que decía: todos construimos una historia patria de nosotros mismos. Y en esa historia patria de uno mismo la coherencia es importante. Yo no la he tenido del todo, porque me parece que es imposible y me parece que tiene poco que ver con el aprendizaje. En esa visión, para mí el azar es muy importante, contingencias, cosas que pasan, encuentros casuales, ¿no? Esta idea de que si nos devolviéramos 20 años y le pusiéramos play, nuestra vida pudo haber sido muy distintas. Esta idea del poeta, de las mil vidas que pude haber tenido, solo tuve una. Que me gusta contarla de esta manera. Hay una novela de Philip Roth que se llama Pastoral Americana, que tiene un momento que siempre me ha parecido emocionante. Reunión número 60 o 65 de los compañeros de colegio. O sea, 65, súmele a eso 17 años, ya tienen más de 80, ¿no? Y él llega y ve a sus compañeros y recuerda el día de su graduación de bachillerato. Y dice, las ilusiones que teníamos entonces, nuestras vidas estaban abiertas. Y él dice, esta fue la vida. Ya vivimos. Y le da una angustia existencial y se sale de la fiesta y empieza a escribir un discurso que era el que quiso pronunciar esa noche, pero no fue capaz de decirlo, porque la certeza de ya haber vivido. Y eso me acompañó a mí, Jairo, como tuve una vida, pero pude haber tenido muchas otras muy distintas. Parteaguas, cuando me vine a vivir a Bogotá, yo creo que eso me cambió bastante la vida, para bien, así lo siento, fue importante. Cuando decidí irme a estudiar a los Estados Unidos, eso también me cambió. ¿Por qué Bogotá? ¿Qué pasó en ese tránsito de Bogotá? Yo he contado esta historia varias veces. Pasó que mi papá de pronto se iba a venir a trabajar aquí, pero en el año 1989, por allá a mitad de año, yo estaba recién graduado de ingeniería y tuve un asalto en Medellín que me generó un estrés postraumático y yo ya no quería vivir más en Medellín. Estuve a punto de ser asesinado por robarme el carro. Y eso me hizo salir de Medellín. Y Bogotá era un lugar que yo veía como más abierto. Y desde ese momento respeto mucho a Bogotá, me parece como la ciudad de las oportunidades. Y dejé de vivir a la sombra de mi papá, que había sido un poco la vida ya. Eso me pareció como interesante, para mí fue liberador llegar a Bogotá. Yo he tenido dudas siempre de los pasos profesionales. Cuando era subdirector de Fedesarrollo y me dijeron venga a trabajar en el DNP, mi primera intuición fue no, me quiero quedar aquí. Cuando era decano de la Facultad de Economía y me llamó el presidente Santos y me dijo quiero que sea ministro de Educación, mi primera respuesta fue no. Después pensé, pues vale la pena tomar riesgos. O sea, he tomado riesgos, pero he sido siempre reticente. Hay como una aversión al riesgo también grande en mi vida, una especie de dificultad a cambiar. O sea, yo me presento como liberal, pero tengo una partecita conservadora, ¿no? Como averse al riesgo personal. Un sentido trágico del mundo, que también creo que tiene que ver con el humanismo, que incluye, Jairo, mis ideas del cambio social. Yo creo que hay equilibrios sociales que no son los mejores, subóptimos, pero que son precarios y que no es fácil llevarlos hacia equilibrios mejores. Entonces, que cuando uno va a hacer el cambio tiene que pensarlo bien. El second best del óptimo de Pareto. Sí, que las disyuntivas de los reformistas son complejas
mucho más complejas de las que imaginan ciertos sectores que se llaman progresistas. Hay un texto muy bello de una escritora norteamericana que no recuerdo el nombre ahora, pero el nombre del texto se llama Los que se alejan de Homelas. Es un cuento muy breve, sí. Es extraordinario. Y entonces, este cuento me impactó mucho. Son 3 paginitas. Y entonces, ¿qué es Homelas? Es una ciudad utópica, ¿cierto? Es una utopía bellísima, en donde todo el mundo vive feliz, ¿cierto? Hay sonrisas por todos lados, la gente puede desarrollar sus deseos, en fin. Pero hay un secreto en el pueblo, es decir, la felicidad de todos depende de un hecho que es inmundo, que es insoportable. Muy bonito, ¿Sí? ¿no? Entonces, muy el cuento te cuenta cuál es ese hecho, ¿cierto? Lo describe, nunca explica la relación, pero entonces los que se alejan de Homelas es, de alguna forma, los individuos que se alejan del mundo, ¿cierto? Que se alejan de esta versión hiperutópica del mundo porque saben que siempre está sostenida o que debajo hay algo insoportable, ¿cierto? Siempre toda idea, así la mayoría de justicia, la mayoría de utopía, está de alguna forma construida sobre algo insoportable. Es una cosa muy bella. Muy bonito, me parece. Muy bonito. Me hace pensar un poco y quería preguntar, digamos, los que hemos leído Hoy es Siempre Todavía, claramente lo que hay allí es una biografía de cambios, de reflexiones, es una biografía íntima del encuentro con la muerte, ¿cierto? ¿Cuáles han sido, sé que el cáncer fue uno, pero cuáles han sido como los momentos más, que usted diga, son más difíciles en su propia vida, fueron difíciles y de alguna forma le transformaron? Hoy Siempre Todavía es un libro que yo escribí sobre mi experiencia por el cáncer. Yo no sé por qué, Jairo, estos días he recordado un momento. Yo ya había sido diagnosticado con cáncer, era ministro de salud, solamente se lo había contado al presidente Santos. Había un consejo de ministros muy temprano en la mañana, lunes 7 de la mañana. Yo estaba ahí, nadie lo sabía, de mis compañeros de gabinete, excepto el presidente, que estaba 3 puestos hacia la derecha. Y yo pensando, ¿por qué me pasó esto, no? Como quien dice, este camino que viene, ¿no? Y era pensando en ese momento, bueno, cómo voy a organizar mi muerte, desconectado de esa reunión. Ese fue un momento muy difícil, entre otros, ¿no? Después vinieron otros más dramáticos, que es un choque séptico y la enfermedad y las náuseas, pero recuerdo ese sobre todo, ¿no? Como apabullado por el mundo, apabullado por la inminencia de lo que yo veía como la muerte. Muy complejo, ¿no? Muy complejo. Se me ha venido esa imagen recurrentemente estos días, no sé por qué. Fue tal vez el momento más difícil de la enfermedad. Ese y uno segundo cuando me dieron una noticia diciendo usted no solamente tiene cáncer, sino que es más grave de lo que habíamos pensado. Y yo empecé a mirar en internet todo el tipo de información y dije, esta vaina es muy berraca. Y estaba ahí mi hijo, entró a la habitación, mi esposa estaba ahí a un lado como organizando algo para acostarnos. Yo le dije a Tomás, te vas a quedar sin papá. Y él sale corriendo. Difícil también en ese momento, dramático, ¿no? Esos fueron momentos difíciles de la enfermedad. He tenido momentos difíciles también como funcionario, ¿no? Eso es donde siente uno que toda la opinión pública está encima, son apabullantes a veces. ¿Cuáles recuerda? Recuerdo el de este dilema de la joven que tenía cáncer, Camila Bovara. Lo recuerdo, he contado esa historia, no voy a aburrir a nuestros televidentes con eso, porque bueno, era una joven que... Hay que hacer memoria porque además mucha gente que nos va a ver es gente muy joven que no lo recuerda, sí, que no lo recuerda. Bueno, esta fue una joven que tenía una leucemia muy grave, aguda. Aparentemente la EPS se le demoró a hacer el trasplante de médula que necesitaba. Ella pidió que se le hiciera un tratamiento en el exterior. La EPS, con no dinero público, sino con el dinero de la fundación, le pagó un tratamiento en el MD Anderson, que es un hospital en la ciudad de Houston, el gran centro mundial para el tratamiento de cáncer. Ese tratamiento tuvo éxito y ya se le pudo hacer el trasplante de médula. Ella pidió que se lo hicieran allá, pero el trasplante se podía hacer en unas condiciones similares aquí. Hubo un juez que obligó primero que se le hiciera el trasplante en el exterior. El ministerio responde y dice en su momento que eso es con recursos públicos y que no se puede hacer en el exterior. Se le hace en Medellín y muere
Y yo participé en ese debate público y pues todavía me llaman asesino todo el tiempo. Es muy difícil, fue un dilema ético y me dejó a mí una enseñanza, Jairo. Yo actué como debía, porque el tratamiento se daba en condiciones similares, valía 10 veces más en un tema que lo otro. Pero me di cuenta que estos debates de naturaleza ética hay que darlos en teoría. La pedagogía social tiene que hacerse no con un caso particular, y porque los argumentos utilitarios en el tema de la salud siempre van a ser despreciables. Entonces yo lo vi en un caso particular porque fue el que me tocó, pero no tenía como esa reflexión. Yo tenía la certidumbre que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero no sabía cómo comunicarlo. Y ese fue un error de comunicaciones. Sí. Pero bueno, son cosas que van quedando. Otras enseñanzas, Jairo, es prepararse bien para los debates en el Congreso. Ser un profesor, eso me parecía interesante. En eso creo que lo hacía bien, llegar allá con pleno conocimiento de los temas y ver que el Congreso respeta eso, que los argumentos tienen un lugar en la política pública, fue para mí una lección importante. Después fue creer que ser un ministro y estar en debates de control político lo prepara uno para la vida electoral, cuando no. Son dos mundos completamente diferentes. El debate electoral es de otra naturaleza. Y es de una naturaleza tal, Jairo, que yo nunca me sentí completamente cómodo. Es difícil. El solo hecho de grabarse un video selfie, para mí eso fue difícil todo el tiempo. El participar de ese reality que es la política contemporánea, el tratar de llamar la atención a toda costa, ¿no? Es difícil la política hoy en día. Este mundo de las redes sociales, habitar las democracias mediatizadas del siglo XXI, hacerlos con autenticidad sin traicionarse a uno mismo, pero llamando la atención, porque pues, está uno compitiendo. Para eso no tengo la fórmula, ¿no? También me gustaba, y lo hacía con cierto desparpajo, lo que llamaba la difícil defensa de lo imperfecto. Es decir, mire, vamos a ir mejorando, esto toca así, y explicar eso, hacer una pedagogía obsesiva con ese tema. Me parecía chévere. ¿Cómo es la difícil pedagogía de lo imperfecto? Es entender que hay utopías regresivas, así la llamé en el último libro, que la búsqueda de lo perfecto puede llevarlo uno hacia atrás. Es lo que esta poeta polaca que me gusta leer, Wisława Szymborska, llama la idiotez de lo perfecto. Y es decir, el cambio social en la gran mayoría de los casos se hace buscando consensos, es incremental. Y tratar de conciliar, para mí aquí está como el dilema de la política contemporánea. Hay una impaciencia de la gente que uno tiene que entender. Hay una impaciencia de la gente porque hay grandes necesidades. Pero cómo generar espacios para ir avanzando al ritmo que toca, lo que yo llamo posibilismo, siendo al mismo tiempo empático y haciendo la pedagogía para conciliar dos cosas o dos demandas sociales que son aparentemente irreconciliables. Ahí veo yo un dilema de la política y me gustaba atender esos puentes, no siempre lo hacía con éxito, ¿no? El posibilismo y la respuesta y el entendimiento pleno de la impaciencia de las demandas colectivas, por ejemplo en salud o en educación. Porque usted ir a decirles a estudiantes que no tienen oportunidades, no, nos vamos a demorar 15 años para hacer esto, no tiene sentido, pero hacerlo en 2 años es imposible. ¿Cómo hacer esa pedagogía pública? Es un reto interesante, ¿no? Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.